Bueno, vamos a hablar un poquito de el pipe o la tubería, ¿sí? El pipe es este chirimbolo, ¿sí? Por ciento mayor que por ciento, que yo en mi teclado lo hago aparecer con Control Shift y la tecla M de mamá, ¿sí? Se puede igual hacer a mano, ¿no? Por ciento mayor que por ciento, pero es más rápido Control Shift M. Para los macacos hay que usar otra combinación de teclas, pero la gente de bien que usa Linux o Mac, perdón, o Windows, este es Control Shift M y aparece este chirimbolito. Esto sí, este chirimbolito funciona seguro bajo la librería Tidyverse, ¿sí? En realidad es el paquete más Gritter que está en el Tidyverse que lo implementa, pero ya levantamos Tidyverse y ya nos deja usar este chirimbolo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, es básicamente para armar líneas de código muy fácilmente interpretables. Se leen muy bien. No es que haga nada que no se pueda hacer de otra manera, pero van a ver que el código resulta mucho más sencillo de escribir y de leer. Vamos a empezar cargando los datos de los datos limpios, ¿se acuerdan? De primera sesión, del primer ejercicio. Sí, esto me cargaba una base de datos que se llamaba datos limpios, un data frame de 330 observaciones, ¿se acuerdan? De las firmas que tenían narcisismo, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero ver de repente una vista rápida de datos limpios, ¿se acuerdan que podíamos usar la función summary? ¿Sí? Y le pasábamos como argumento datos limpios. La manera de hacerlo con el pipe, que acá no vale mucho la pena, pero es ilustrador, ilustra lo que hace el pipe, es empezar con datos limpios. Este chirimbolo lo que hace, o lo que uno puede leerse, es que lo que está a la izquierda va a pasar, lo meto como una tubería, y va a pasar a la siguiente función que aparezca inmediatamente después de este símbolo, como el primer argumento, o como el argumento importante, el argumento de los datos, ¿sí? Entonces, ahora yo no tengo que poner datos limpios acá adentro del summary, simplemente lo pongo del lado izquierdo de la tubería, datos limpios, esto pasa a summary. Esto hace exactamente lo mismo, ¿sí? Es una forma capaz que hasta más complicada de hacer un sumario de los datos. Entonces, ¿cuál es la posible ventaja? Bueno, que yo puedo combinar cosas, puedo quebrar línea además, esto hace lo mismo, ¿sí? Ponerlo al costado o la línea de abajo es lo mismo. Bueno, primero que yo puedo concatenar funciones, entonces acá si hago esto, los datos limpios entran en la tubería y pasan por la función head, ¿se acuerda? Que filtra las primeras 10 o lo que yo le diga, líneas. Y a eso, después, a lo que sale de esa función head, lo paso de vuelta a la tubería y eso va a ir a la función summary. Entonces, esto escrito de otra manera, sin el pipe, es así, ¿sí? Es una concatenación de funciones, sino una composición de funciones. Pero esto se ve bastante más feo de leer que esto. Datos limpios primero, después pasa por un head y después pasa a un summary, ¿sí? Entonces acá, si se fijan, tienen, bueno, acá 6 filas. Head primero hace 6 filas, son las primeras 6 filas, por eso acá tengo 6 damas y 0 caballeros, digamos. Y así yo puedo ir agregando más y más y más pasos a esta operación. Entonces yo puedo escribir otra línea, bueno, vamos a ponerle comentado, ¿no? Otra línea y a su pipe y otra línea y así y así y así, y puedo concatenar funciones y esto queda un código mucho más fácil de leer, mucho más lindo escrito, ¿sí? Entonces, bien, ¿para qué me va a servir esto? ¿Por qué lo vemos acá? Bueno, porque hay otro paquete muy útil que también es parte del Tidyverse que se llama dplyr, ¿ok? Y dplyr tiene algunas funciones muy útiles. Vamos a ver una ahora que es filter. La función filter, ¿qué hace? Bueno, filtrar, ¿sí? Parece medio obvio, pero entonces yo digo
filter, y acá va a filtrar los datos limpios según alguna condición lógica. ¿Se acuerdan que habíamos filtrado, por ejemplo, que nameArea fuera menor a un valor dado, ¿no? Habíamos calculado, esto lo voy a copiar y pegar porque lo tengo por acá armado. Habíamos calculado que si pasaban más de no sé cuántos outliers, valores por arriba de la media, eso se consideraba un outlier. Vamos a hacerlo la versión más cruda, que era calculo la media de los datos del nombre del área, calculo el desvío y calculo un límite, que es la media más 3 desvíos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esto es un valor de 47, 40 y pico. Entonces yo acá, para filtrar los datos, todo el data frame, y elegir las filas, esto es como, digamos, elijo filas por la positiva. Yo acá puedo decir name.area menor a límite outlier. ¿Qué va a hacer esto? Va a calcular para cada fila, fijarse si esto es verdad o no. Entonces la fila que dé true a esta expresión, la fila que diga, ok, en este caso el name area es menor que el límite outlier, que este valor 48, eso se va a quedar, eso va a pasar. Y lo que dé false acá, lo que sea mayor o igual al límite outlier, no va a pasar. ¿Sí? Entonces si yo ejecuto eso simplemente, ¿qué estoy diciendo? Es agarrar los datos limpios, ponerlos en la tubería y después filtra todas las filas que no cumplan con esta condición. Déjame pasar solo las que cumplan esa condición. Y acá tenemos, bueno, son menos filas. Vamos a poner otro pipe acá para saber cuántas filas tenemos. En arrow me dirá el número de filas. Acá me dice que hay 323 filas. Es verdad, ¿se acuerdan que había 7 outliers? Entonces esto me está filtrando esas 7 filas que tenían eso. O sea, aquello de la indexación lógica, ¿se acuerdan? Se hace mucho más fácil con el pipe y con la función filter. Además, uno puede filtrar otras cosas. Supóngase que yo solo quiero los que tienen sexo, qué sé yo, masculino. Entonces acá estoy filtrando a la vez, o sea, me estoy quedando con las filas que cumplan con las dos condiciones al mismo tiempo. Esto es como una especie de y. Una cosa y la otra. Que la columna sexo tenga el valor m. Esto es mujer ahora que pienso, porque, bueno, no me acuerdo cómo era el datos. Teníamos, sexo es un factor, bueno, vamos a ver los niveles. Niveles de datos limpios sexo, ahí. M y F. Estos son los masculinos, sexo masculino. Sexo masculino y menor outlier. ¿Sí? Así que esto me da un data frame donde son todos masculinos. ¿Sí? No hay ninguna mujer acá. Así que yo puedo elegir las filas con 1, 2, 3, 50 condiciones. Entonces filter me ayuda a elegir las filas de una manera mucho más sencilla, mucho más legible. Además a esto yo puedo llamarle datos hombres filtrados y asignar toda esta cosa que me tiró hoy en el print, lo asigno a un data frame. Entonces es común ver esta estructura. Una cosa es igual, arranca un data frame, tubería, función 1, y si quiero seguir tubería, otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces a partir de ahora vamos a trabajar bastante con tuberías, con esta idea de poner los datos y empezar a hacer 1, 2, 3 operaciones concatenadas. Lo recomendable es que vayan quebrando líneas, sobre todo después del primer pipe, para que cada función esté en una línea y eso sea aún más fácil de leer.